amigos, tenemos una entrevista. Hoy vamos a conversar con el presidente y cofundador de la Cámara Empresarial Venezolana Peruana, Román Pisolante. Hablaremos sobre un estudio de la contribución de la migración venezolana a la economía peruana. ¿Cómo está, señor Román? Bienvenido, muy buenos días. Hola Paloma, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos a tu disposición. Ustedes las gracias por acompañarnos. Por favor, coméntenos cómo han realizado ustedes este estudio, en qué contexto y cuál es la cantidad de venezolanos que tendríamos actualmente en el país. Bueno, Paloma, en primer lugar, aprovechar la oportunidad y el espacio para presentar a CABEMPE. CABEMPE es la Cámara Empresarial Venezolana Peruana y CABEMPE nace de la idea de un grupo de empresarios venezolanos que hacemos vida y negocios en el Perú desde hace varios años con la idea de impactar en positivo en la narrativa de lo que viene haciendo el sector empresarial, emprendedor venezolano en el Perú, como también incentivar lo que son pues, los negocios, las relaciones empresariales, comerciales, gremiales, binacionales. Con respecto al estudio, te cuento, este fue un estudio que hicimos en CABEMPE y junto con la CAS, la Konrad Adenauer Stiftung, que nos apoyó para realizar este estudio. Y este estudio viene con la idea de incidir, ¿no? De impactar en positivo en lo que está haciendo la migración venezolana en el Perú. Pero es importante también decir que la Cámara tiene un espacio de actuación muy claro, que es el espacio económico. Nosotros no somos una asociación política, no somos una asociación humanitaria, no somos una asociación cultural, social, somos una organización empresarial y desde nuestros espacios lo que estamos buscando es cómo poder incidir en lo que es digamos, la narrativa en positivo de la migración venezolana. Perfecto, sí. Cuando me hablabas de la migración, hoy en día, digamos, tenemos números como el del BID, que dice que somos 1.2 millones de venezolanos en el Perú, y tenemos también las cifras que da el país, que estamos hablando de alrededor de 1.050.000 venezolanos, ¿no? Entonces yo diría que estamos alrededor de esas cifras. Listo. Ahora, explíquenos, por favor, cuáles son los resultados de este estudio, de qué manera ha contribuido la migración venezolana a la dinamización de la economía en el país. Bueno, Paloma, importante, ¿no? La migración siempre tiene que verse como una oportunidad, ¿no? Y creo que el estudio que nosotros presentamos es un poco para sentar esas bases de lo que ha sido el impacto de la migración venezolana actual y potencial en la economía del Perú. Para que tengas una idea, este estudio se hizo en el 2020 y arrojó que el saldo que genera en la economía, ¿no? La migración venezolana en el Perú es un saldo positivo, ¿no? Que es de 139 millones de soles o 35 millones de dólares. Pero aquí hay que contextualizar esto. Y es, ¿qué significa 35 millones de dólares? Bueno, 35 millones de dólares significa 70 nuevas escuelas públicas, 350 renovaciones de escuelas públicas, significa 1.500 viviendas populares o todo el presupuesto de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Pero también implica, de una otra manera, el 0.74% del PIB o el 1.1% del consumo peruano. Y aquí es importante también entender algo, y es que este estudio se hizo en pandemia, digamos, en momentos donde había una crisis económica. Si este estudio lo hubiésemos hecho probablemente unos meses antes de la pandemia, estamos seguros que el resultado hubiese sido aún superior de lo que tenemos y de lo que arrojó en este momento, que además es un saldo positivo. Bien, hay que entender un poco las acciones que generan que se tenga este movimiento en la economía. Uno podría ser los tributos. ¿Cuáles serían, digamos, las otras actividades que realizan los venezolanos que benefician finalmente a la economía peruana? Es correcto. Aquí se hizo un análisis. Este estudio fue contratado con una empresa especialista que se llama Equilibrium, pero para que tengas una idea, evidentemente el ingreso principal viene del impuesto general a las ventas del IGB, pero se consideraron el impuesto general a las ventas, el impuesto selectivo al consumo, el impuesto a la renta. O sea, hay todo un desarrollo técnico para poder hacer este cálculo en el que lo que decimos es, bueno, cuánto ingresa o cuánto se genera por el gasto de la migración, por el efecto migratorio, porque también hay aportes de la cooperación internacional, o sea, cuánto dinero está entrando por la migración venezolana
y cuánto está costando la migración venezolana, ¿no? Y entonces ahí lo que vemos es que el saldo neto es un saldo positivo de 35 millones de dólares. Pero otras cosas que vimos interesantes, Paloma, y es que el 48% de la migración venezolana mayor de 18 años cuenta con estudios superiores, ¿no? Y aquí hay dos cosas interesantes, y es lo que hablábamos al principio, y es que la migración venezolana representa un bono poblacional joven formado al Perú. Esto implica que hoy porcentualmente hay más venezolanos con títulos superiores universitarios que peruanos en el Perú. Pero dolorosamente también hay que decir que porcentualmente hay más venezolanos en Perú con estudios superiores que venezolanos en Venezuela, ¿no? Y aquí es donde ves la fuga de talentos y lo que es la oportunidad para un país que está recibiendo esta migración. Y también tenemos que decir a nivel de impacto, y es que si el Perú hubiese decidido invertir en educación para formar a peruanos en la misma cantidad de venezolanos que llegaron con títulos, eso les hubiese costado 3.700 millones de dólares, ¿no? Claro. Entonces, digamos, ahí es donde CABEMPE, desde sus espacios, de una otra manera, con este estudio, lo que está buscando es demostrar, digamos, el impacto que tiene la migración venezolana en el Perú. Señor Román, esta cantidad de venezolanos que tendrían sus profesiones, estudios académicos, ¿ejercen actualmente aquí en el Perú sus carreras para lo que fueron formados? Y si no lo hacen, ¿por qué razón? Ahí es un tema interesante, definitivamente no. Más del 90% de la migración venezolana está trabajando en la informalidad. Tenemos casos muy exitosos como el Hospital de ATE. Paloma, el Hospital de ATE, una gran cantidad de los profesionales del Hospital de ATE son técnicos venezolanos, son médicos venezolanos, son técnicos venezolanos, ¿no? Que en la pandemia, digamos, salieron a batallar en primera línea por el Perú, la pandemia. Entonces, pues estamos hablando de más de 4.500 médicos venezolanos. Y así tenemos, digamos, migrantes de distintas carreras universitarias, pero que de una otra manera, por las distintas barreras que hemos identificado, de hecho, en el estudio, y las podemos conversar, han tenido inconvenientes para poderse emplear en sus áreas de estudio, de preparación. ¿Cuáles serían estas barreras en todo caso? Bueno, en primer lugar, la contratación de extranjeros, ¿no? Sabemos que aquí hay una limitación que no puede ser más del 20% de la planilla personal extranjero. En segundo lugar, también en esa línea de la contratación, es que el primer año y medio que llega un extranjero a trabajar en el Perú, tiene que pagar un impuesto, la verdad es bastante alto, es del 30%, y evidentemente pues en el nivel de ingresos que está entrando en la migración venezolana, digamos, es un costo muy alto para el migrante, ¿no? Más allá de la barrera de contratación. Luego estamos hablando de la condición migratoria, ¿no? Y es que aquí, si bien se están haciendo esfuerzos para poder regular la condición migratoria, todavía hay unos espacios de oportunidad para seguir trabajando, y eso me lleva a otra de las barreras, que es inclusión financiera. ¿Y qué pasa? Nosotros en el Perú estamos acostumbrados, las instituciones financieras en el Perú están acostumbradas a trabajar con DNI, con carnet de extranjería, pero nosotros tenemos otros documentos que ha dado migraciones, la Superintendencia de Migraciones a la migración venezolana, como por ejemplo el PTP, el CPP, que son documentos oficiales, pero el banco no lo sabe, claro. Entonces no puede ir a abrir una cuenta bancaria con este documento. Entonces aquí también hay un espacio de oportunidad con estas instituciones que entiendan que este es un documento oficial de identidad de un migrante venezolano en el Perú. También tenemos el reconocimiento de grados y títulos. La mayoría de los profesionales venezolanos no han podido convalidar sus títulos, y la principal barrera es el costo, ¿no? Es un costo muy alto para un migrante, digamos, en las condiciones que se viene, poder convalidar su título. Y finalmente, la discriminación, ¿no? Y es que definitivamente se ha vivido, yo creo, se han vivido momentos muy difíciles. Pero hay un estudio que también hizo Equilibrio, la empresa que nosotros contratamos para realizar este estudio, el que dice que no es igual la opinión que tiene un peruano cuando conoce a un venezolano a cuando no, ¿no? Y entonces aquí estamos hablando de que realmente somos más los que estamos haciendo las cosas bien
que los que no, ¿no? Entonces hay una opinión generalizada por desconocimiento que de una otra manera también pues tiene, afecta en el momento de que un venezolano esté buscando una oportunidad de trabajo en una empresa Claro. peruana. Y la xenofobia, ¿no? Bien, usted Es decía algo correcto. muy importante hace un momento, la migración tiene que verse como una oportunidad y en este caso si nosotros podemos ofrecer como país este espacio para que puedan tener mejor calidad de vida y también ustedes que contribuyan con la economía peruana, es importante que se brinden las condiciones, esperemos que este tipo de estudios sean recogidos por el gobierno peruano y finalmente se brinden las condiciones necesarias. Señor Román, ha sido un gusto conversar con usted, muchas gracias. No, Paloma, muchísimas gracias a ti y que este espacio sirva pues para que quien nos escuche y esté interesado en conocer del estudio, nosotros estamos a disposición de hacerles también una presentación. Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio y que tengan muy buen día. Listo, hasta una próxima oportunidad. Gracias, amigos. Nosotros hemos hablado sobre el estudio de contribución de migración venezolana a la economía peruana. Vamos a hacer una pausa. Volvemos.